Ahora estoy Vamos, grabando vamos, la vamos. clase. Bienvenidos, arranquemos otra vez. ¿Cómo le fue, muchachos? ¿Cómo te diste cuenta, Ariel, que no estaba grabando la clase? Porque me encantó un par de cosas que dijo, en eso digo, ¿lo estará grabando o no lo estará grabando? Digo, lo voy a preguntar, digo. Vos tenés discernimiento de grabación y no grabación, me parece. Es un don distinto ese, el que vos tenés ahí. Bueno, pero me gustaría saber, total, hemos avanzado un poquito. Y acá el Diego me había dicho más temprano que no estaba grabando, por Dios. Con razón no quieren hablar. Ellos hablan solo si se está grabando, cosa que quede para la posteridad. Si no, no hablan nada. Bueno, de la charla con el pastor Gabriel, ¿qué sacamos como conclusión? Ya estoy grabando, ¿eh? Pueden hablar. Bueno, a mí me edificó muchísimo. A mí me edificó verdaderamente muchísimo por el trabajo que estamos haciendo en Lulunta. Verdaderamente dejó mucha reseña, por ejemplo, el trabajo de cómo empezar una obra. Entonces uno también podía hacer, digamos, una evaluación del trabajo también que estamos haciendo en aquel lugar. Entonces él mostrando una estructura, por ejemplo, él decía célula, anexo e iglesia. Entonces hablaba, digamos, en esas líneas y hablaba también de algo que me marcó mucho, que es con respecto, digamos, a empezar, digamos, en el lugar en el que uno está, en el lugar y que no todo tiene que empezar de la misma manera, pueden empezar con un comedor de niños, pueden empezar con una célula, pueden empezar con una campaña evangelística, y me encantó también él, o sea, la experiencia, la riqueza que él adquirió, digamos, porque también él daba esa soltura, después él decía de los anexos, que él trabajaba con ellos. Usted le viene y le pregunta cómo se manejaba con los pastores de ese lugar, y él comenta, dice que trabajaba en forma independiente, independiente en lo económico, independiente en la parte del gobierno. Y si la iglesia se iba, por ejemplo, más allá de los límites que él tenía fijado, él decía que esa iglesia hasta podía llegar a trabajar de forma autónoma, si podía llegar a trabajar. Claro. Entonces, me encantó, digamos, o sea, esa experiencia de él, de pastor joven, 23 años, arrancando, estando en ese lugar y bueno, verdaderamente dice que la mejor forma de empezar una obra es con empezando con almas de cero, dice. Aunque la experiencia puede ser diferente, porque crece el alma nueva y crece también uno. Y en la medida que va creciendo, dice, y lo fundamental, el discipulado. El discipulado no se puede reemplazar, no se puede esquivar, es parte del mandamiento del Señor para poder crecer. La verdad que me edificó muchísimo, me edificó. Muy lindo, che, la verdad, muy lindo. ¿Algún otro que miró todo? Sí, a mí, Sí, pastor. pastor. Ah, Dele, primero las mujeres, Liliana. Dele, Lili. gracias. Sí, no, a mí lo que más me impresionó y que lo he visto en iglesias, que él dijo que lo que no se multiplica se divide. Y es real, ¿no? Yo he visto en iglesias, como usted decía, líderes que se han ido levantando y que en lugar de haber tenido la bendición y el apoyo del pastor para abrir un anexo o otro espacio, pero han sido denegadas y después esas personas se han terminado yendo de la iglesia, dividiendo la iglesia, llevándose parte de la iglesia en algún tipo de conflicto. Entonces yo digo, qué buena visión que tiene con respecto a esto y cómo permite que todas las personas que estén alrededor de él puedan crecer en el tamaño y la medida que también Cristo y Dios le vaya permitiendo a esas personas, ¿no? Y también con lo que acaba de contar recién el pastor, porque a mí acá ya 3 pastores me han dicho que levante una obra y yo Mirá tengo vos. miedo, tengo O sea que esta temor. materia es para usted, Liliana.
Claro, entonces cuando escuchaba yo que el pastor empezó con una casa, qué sé yo, digo, ay, Señor, ¿me estás hablando a través de ese pastor? Qué bueno. Así que bueno, ahí estoy en oración, en ayuno, y le he dicho al Señor así claramente, porque espacio, terreno tengo, a diferencia a lo mejor de lo que contaban los hermanos, terreno es lo que tengo, lo que me sobra, digamos, lo que no tengo es el dinero para edificar. Entonces le he dicho a Dios clarito así, si vos verdaderamente querés que yo levante una obra, me das toda la plata para que la levante. Así que, como dice la palabra, pruébame en esta, así que ahí lo estoy probando. Sí, Willy. No, a mí lo que me impactó fue el que él esperó en esa palabra que Dios le había dado, ¿no? Porque tal vez en un momento hubiera podido él desesperarse, pero sin embargo, como Dios fue abriéndole las puertas tal como le dijo, que guardara ese dinero, que no edificara, y cuando llegó el momento se encuentra con la iglesia y ese dinero le sirvió para agrandar la iglesia, y con esto de repente, ahí él habló de lo económico, pero tal vez cuántas veces el Señor le habrá hablado en lo ministerial y él supo esperar. Digo, qué hermosa riqueza para aquellos que se animan a abrir obras cuando el Señor le pone algo en el corazón, saber que va a ser así, que se va a llegar a cumplir lo que él dijo, ¿no? A mí me ha tocado charlar, gracias Willy, me ha tocado charlar en alguna oportunidad. Nosotros tenemos no muchos grupos de crecimiento, no son tantos, ¿no? Y en una oportunidad me dieron para charlar en la reunión de pastores acá en Mendoza, de grupo, de cómo estábamos manejando con el tema de las células, que no se conocía mucho y como nosotros estábamos implementándolo y nos estaba funcionando bastante bien, ¿no? Por ahí tiene sus mesetas, por ahí decrece, por ahí crece, ¿viste? Depende cómo trabaje, siempre es cómo esté trabajando el líder, el ambiente de la gente cuando llega a la iglesia, bueno, son varios factores, ¿no? Y bueno, yo entusiasmado les comenté a los pastores cómo estábamos haciendo, y luego escuchaba los comentarios, así entre líneas, ¿no? De algunos pastores que decían, no, células para qué, ayuno y oración y nada más. Eso fue un comentario, ¿viste? Cuando no están abiertos a algo nuevo que podría ser. Eh, Otro comentario de otro pastor fue, no. Yo a los líderes no les doy absolutamente ningún cargo porque se te quedan con la ofrenda, dijo el líder, ¿no? Y hoy en el tiempo vos ves esas iglesias donde los pastores están ya muy viejitos y no tienen una línea de líderes a su alrededor que puedan sostener lo que ellos por tantos años hicieron, ¿no? Hay algo que en plantación de iglesias se remacha, se remarca siempre, ¿no? La multiforme gracia de Dios. O sea, hay muchas formas, muchísimas formas para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Depende de nuestra capacidad de adaptabilidad. Y en la charla que de Dante Gebel y Pergolini, Dante Gebel dijo algo que nosotros en la televisión lo hemos visto este año. Él decía, con la pandemia a la gente no le interesa ahora el baile del caño, no le interesa ver a Tinelli cortándole la pollerita a las bailarinas, quién baila mejor. No, la pandemia a la gente la sensibilizó. Entonces, no se dieron cuenta en ese canal que la gente busca otra cosa para ver ahora. Entonces, por ahí las canciones que daban en el otro canal, ¿cómo se llamaba el programa de la voz argentina? Por ahí era algo más familiar, era más... Entonces, el que se quedó con un viejo formato le fue para la mona este año. El que tuvo un nuevo formato o entendió para dónde va la cosa, el rating se le fue a las nubes. Entonces, traído a nuestra realidad, muchas veces nos pasa así. Rick Warren siempre recuerdo lo que dice el libro de Rick Warren, y él habla y dice, si el caballo se murió, no lo siga montando, bájese del caballo, ¿no? Y por ahí hay viejos programas que porque la iglesia siempre se hicieron, lo seguimos haciendo y no funcionan. La gente ya no le interesa, la gente busca otra cosa, pero nosotros queremos que vendan porque hace 70 años que y ya no, eso era lindo en alguna época, pero
ya la palabra de Dios no se cambia, pero ya hemos dicho que la presentación de la palabra de Dios puede cambiar, la esencia sigue siendo la misma. Entonces, en el reportaje que ustedes van a ver enseguida, habla el pastor acerca de esto. Por eso no hablo más de eso, porque si no van a decir, me está contando toda la película, pastor. No, no quiero que eso sea así, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, voy a las placas que estábamos viendo. Yo, pastor. Sí, háblenos buscando la plaquita. ¿Sabes que me gustó algo que dijo ya finalizando el pastor? Una de las preguntas que usted le dijo, sí, bueno, él lo que respondía, si yo quiero tener autoridad, ¿qué debo hacer? ¿No? Y lo más importante es que tiene que estar ¿sí? Estar bajo la autoridad. Y si no estoy sujeto a la autoridad, lamentablemente no hay una bendición sobre mi vida. Una de las cosas que me llamó la atención, y no todo. Espérate que no puedo escucharte, no sé si hay, espérate, voy a cerrar todo el micrófono, no sé cuál será, pero pasa un auto ahí, no sé qué, no te escucho. Abrí el tuyo otra vez, Mariela, a ver ahora, porque no te puedo escuchar lo que me decís. Ahora sí. Ahí está, a ver. Sí. ¿Sabe qué, pastor? Me gustó de que estar siempre bajo la autoridad. El hecho de estar bajo la autoridad significa estar bajo lo que el Señor dice. No sé que hay como que pasa un avión, no sé qué ruido es ese. No sé. Ahí está, No ahí te escuchás bien, pero vos también escuchás ese ruido o a mí solo me pasa. Sí, escucho. Una cosa así. Bueno, sí, dale, Mariela, a ver. Bueno, pastor, mire, a mí me gustó lo que dijo el pastor Gabriel, que es muy importante estar bajo la autoridad. Debemos estar sujetos. Esto me bendijo mucho y esto pasa en toda la línea, ya sea si uno quiere ser un pastor, el líder, todo esto es bajo la protección del Señor, estar sujeto bajo la autoridad. Y algo que me llamó la atención, yo decía, pero yo no tengo llamado pastor ni nada por el estilo, pero me gustó lo que dijo, hay una palabra de Dios, y eso es todo lo que necesito, la palabra de Dios, que activa y que pone en nosotros muchas veces señales, personas, y eso nos ayuda a llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado en el lugar a donde nos quiere poner. Eso me encantó, pastor. Lo bueno de esto, gracias, Mariela, lo lindo de esto, viste, que él dice, bueno, si vos no tenés llamado a ser pastor, que no es pecado ni nada por el estilo, podés colaborar activamente en algún proyecto que la iglesia tenga en cuanto a cosas que tengan que ver, porque en definitiva el tema plantación de iglesias tiene que ver con extender el reino de Dios. Y extender el reino de Dios se puede hacer de montones de formas diferentes. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque si no, yo diría, este tiempo perdido para mí. Yo no voy a ser pastor, ni pastora, ni lo quiero ser, y no está mal. El tema, si vos tenés una inclinación a eso, yo le decía a los hermanos entrevistados, nosotros teníamos con mi papi montones de anexos. Después de un tiempo, como que se cerraron todos los pozos, eso de bendición, y la idea mía, el sentir mío con este tema de la plantación de iglesia, es volver a abrir los pozos. ¿Se acuerdan que en Génesis está Abraham que abre los pozos? Alguien los cerró y después viene Isaac y abre los pozos otra vez. ¿Qué significaba abrir los pozos? Bueno, tener el alimento, el agua para sus animales. Abrir los pozos significaba abrir bendiciones que antes fueron bendiciones y que por alguna razón se cerraron. Entonces yo le decía a los pastores, mira, eso se lo decía antes de que hacer el reportaje, ¿no? Le digo, mira, yo no sé si será tanta la materia para los alumnos, pero yo sé que a mí esto me va a rebendecir. Y en la realidad es esa, ¿no? Los 3 reportajes han sido para mí una bendición maravillosa y que seguramente va a redundar a futuro en obras nuevas, ¿no? En que Dios va a proveernos, que Dios va a sorprendernos en esto. Y nosotros hablamos también, muchachos, acerca de los dones, ¿se acuerdan? En el material que entregamos el otro día. Y cuando se cerró la grabación con nuestro hermano Gabriel, que él está en 3 Arroyos, yo le pregunté por un evangelista amigo mío que cursó conmigo, que fue el evangelista de los chicos del centro de adoración, no sé, se van a acordar, pero en el 86 más o menos
llegó un evangelista ahí a Rivadavia, luego de eso quedó la iglesia establecida formalmente allí, ¿no? Que después de la carpa se van al Salón Andaluz, ¿no? Entonces, ese mismo evangelista que estuvo en esa carpa, fue invitado a Tres Arroyos a predicar por aquellos tiempos. ¿Saben cuánta gente aceptó al Señor en Tres Arroyos? Te estoy hablando año 86, 87. 6.000 personas aceptaron al Señor en Tres Arroyos. Acá en Rivadavia, 1.000 personas entraron al Salón Andaluz, me acuerdo. Allá en Tres Arroyos, 6.000. Entonces, el Consejo de Pastores, la idea que tuvieron era de ofrecerle al evangelista que él se hiciera cargo y fundaran una iglesia. Bueno, la fundaron y con el evangelista la fundieron, porque él no era pastor, era evangelista. O sea, se equivocaron los dones, se equivocaron los ministerios, él no era pastor, él no tenía la paciencia que hay que tener para estar con la gente y un montón de cosas más, ¿no? Por algo Dios puso evangelistas, por algo Dios puso maestros, por algo Dios pone profetas, bueno, va poniendo todos los ministerios. Entonces, de los 6.000 quedaron solo 25. Imagínense, 25. Entonces, el evangelista termina entregando ese grupo de gente que tenían templo. Y se acuerdan que el pastor nos contó que él tenía gente y no tenía templo. Entonces, se juntaron acá los que no tenían pastor y de este lado se juntaron los que tenían pastor y no templo. Y de las dos hicieron una, ¿no? Yo le pregunté, digo, ¿qué sabe de fulano y tal? Bueno, ese fue el pastor que no era pastor, que era evangelista y dejó la obra y ahora yo puedo tener el templo y la gente y trabajar como lo están haciendo. ¿Eh? Vuelvo entonces un poquito a la pantalla, vuelvo al PowerPoint que nosotros ya pasamos por aquí, donde Pablo hablaba acerca de la importancia de la iglesia y de lo que ellos tenían que trabajar como iglesia del Señor, ¿no? ¿Qué más dijimos? Dios, el Señor Jesús, capacitaba a su gente y ellos salían y hacían milagros cuando el Señor se fue. Las señales los seguían, ¿no? ¿Qué más dijimos? El Evangelio fue predicado a los inconversos donde ellos estaban. Allá iba la iglesia, allá estaba la necesidad y la iglesia iba a ese lugar a compartir la palabra del Señor. También la iglesia del Nuevo Testamento envió a quienes Dios había llamado para llevar el Evangelio a otras áreas, a otros lugares. No nos olvidemos que no existían iglesias por esos días, ¿no? En las iglesias, Pablo y Bernabé son los que son enviados y el Espíritu Santo era el que los dirigía, porque se acuerdan que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que después sería Pablo, y ellos son enviados a evangelizar, ¿no? El evangelismo, decíamos, esto ya está todo hecho, por eso no me detengo mucho a hablar de esto, porque decíamos que fue dirigido a los adultos en principio. Hoy tenemos escuela dominical o generación Kid, o bueno, invertimos tiempo y dinero en nuestros chiquitos, pero al principio los adultos traían al resto de la familia, ¿no? Pedro también estuvo con Cornelio como ejemplo de cómo se le predicaba a los adultos, aquellos que no tenían al Señor y que no eran del pueblo de Israel tampoco. Pablo habló al carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Toda la familia termina aceptando al Señor. Los nuevos creyentes fueron integrados en la vida del cuerpo de la iglesia. El otro día llegó, cuando terminó la reunión, yo le contaba esto a los chicos de Rivadavia que arrancamos el otro día con una materia nueva, y les contaba a los chicos ahí de lo que me pasó el domingo pasado en la iglesia. Y resulta que termina la reunión y llega un matrimonio con el pastor y estaban en la vereda, ¿no? Y bueno, uno saca las conclusiones después porque me decía este matrimonio, miren, nosotros somos católicos, apostólicos romanos, pero siempre pasamos por acá y yo me decía la esposa a mi marido, tenemos que parar un día, preguntarle los horarios de la iglesia, tendríamos que arrancar, empezar, siendo que ellos van en la iglesia católica, ¿no? Entonces yo le pregunté las razones y ella me dice, lo que pasa es que yo quiero que mi familia, decía ella, se integre en una comunidad cristiana, porque en la iglesia, después que han hecho la comunión, pasan, no sé si 2 años para hacer la confirmación y después no hay más nada, me decía ella. Y yo desearía que mi hija se inserte en una comunidad cristiana, crezca, aprenda, y nosotros también, decía. Así que te imaginas, una nena de 12 años, ya adolescente, el matrimonio y un cuetito, un nene de unos 7, 8 años. A ver, lo recibimos con los brazos abiertos,
ahí nomás llamé a uno de los líderes de los grupos de crecimiento, le dije, él les va a dar toda la información y él los va a esperar el día jueves. Ahí nomás vino el líder, ya los tenemos entrenados en cuanto a eso, cosa de detectar la gente nueva, que tampoco es una multitud de gente nueva que llega los domingos, ¿no? Entonces, ahí nomás los detectamos y tratamos de que alguien les tome los datos, las razones de oración que ellos tienen. Y el jueves vino esta gente a su grupo de crecimiento. Así que recién el domingo van a estar en una reunión por primera vez. Pero ¿a qué voy? A tener programas en nuestras congregaciones que sean atractivos para que la gente esté interesada en venir. No venga solo por venir, sino me conviene venir. Me conviene venir por mi hija, por mi matrimonio, por mi chiquito. Yo le digo, tu chiquito va a Generación Kid el domingo, tu nena tiene un evento especial los sábados a la tarde y ustedes pueden venir el jueves. O sea, yo me di cuenta que teníamos una cosa para cada uno de los que estaban ahí, de los 4. La iglesia tenía algo. Entonces, cuando hablamos de plantación de iglesias o de crecimiento de la iglesia, tenemos que tener programas que sean atractivos, edificantes, para que la gente quiera venir y, entre comillas, saber vendérselos. No digo que se los vamos a cobrar, pero que entusiasmarlos a través de un mensaje de WhatsApp, de una placa, de un video, cosa de que la gente esté al tanto y sepa que vamos a recibir una palabra extraordinaria, que esté presente en la iglesia en los eventos de la gente, ¿no? Porque el pastor Gustavo Rossi habla de, y bueno, el pastor, el anterior que tuvimos, ¿cómo se llamaba el primer pastor? Se me voló el nombre. Gabriel. Gabriel, me tengo que acordar del ángel Gabriel. Bueno, el pastor Gabriel y el pastor Gustavo coinciden en lo mismo. Primero, una iglesia madre grande, poderosa económicamente, que pueda sostener iglesias hijas o anexos. El pastor Juan Carlos, él va a trabajar de una forma totalmente distinta y ya lo veremos la semana que viene a eso. ¿Ah? Entonces, como para ir sacando alguna idea de lo que vamos comentando. ¿Ah? Entonces, aquí hablamos de que fueron integrados los creyentes, las personas nuevas, a la iglesia, que de eso se trataba, ¿no? Lo que había que hacer. El propósito de la iglesia también lo vimos, la gran comisión es lo que el Señor nos dio. El Señor seleccionó hombres y se les reveló a ellos, reunió discípulos, los discipuló, los formó, les enseñó respecto al reino de Dios, les dio instrucciones, ¿ah? Les dio instrucciones y se arriesgó. Cuando todos los que hemos predicado por primera vez, hubo un pastor o un líder que se arriesgó en ponernos, ¿ah? Se arriesgó a que bueno, en los tiempos cuando nosotros empezamos a predicar, yo les he contado ya en alguna oportunidad que no se llamaba predicación, sino nosotros íbamos a traer un pensamiento. Entonces parecía que nos quitaban una pesada mochila de arriba. No es que tengo que predicar. Entonces yo decía, bueno, un pensamiento era algo más cortito, ¿no? Eran 10 minutos como para que de a poquito fuéramos agarrándole la mano a la cosa. Entonces, yo prediqué la primera vez 10 minutos. Leí 9 minutos 50 más o menos, porque no sabía, como te pasó a vos, tal vez, no sabía qué decir. En mi casa la había ensayado y sabía qué decir, pero en público ahí la cosa cambió, ¿no? Y encima, qué sé yo, ¿viste? Esos 10 minutos son de terror, pero vos deseás eso, vos querés eso, a vos te entusiasma eso, ¿no? Entonces, evangelismo es el ministerio de la iglesia, esto ya lo vimos, y la enseñanza. Esas son las dos cosas que el Señor esperaba. Y vemos que hay profetas, maestros, ancianos, hablamos de los dones, hablamos del ministerio, ¿no? Todo lo que la iglesia va a ejercer. ¿Por qué? Porque si el discipulado es importantísimo, yo tengo que esforzarme por tener un programa de discipulado. Me acuerdo haber hablado con algunos de los pastores que son los directores de las aulas, y uno de ellos, o una de ellas, es la pastora Julia. Y yo le decía, mirá, Julia, nosotros directamente los hacemos entrar a los hermanos en el IBE. Todos los que van llegando, vamos al IBE. Y ella me decía, no, primero yo los paso por la escuela de discipulado y después al IBE. Hay distintas formas, distintas maneras. Por allí yo pienso en algunos nuevos y digo, este está muy nuevo para mandarlo al IBE, porque por allí en el IBE salen temas que tienen que conocer un poco la palabra de Dios, algunos, o tener experiencias cristianas como para no llegar tan crudo.
El manual del IBE nos dice que por lo menos debe tener 6 meses de bautizado. Por lo menos 6 meses de bautizado. También coincidimos en que hay gente que se bautizó allá lejos de hace tiempo y no ha tenido una asistencia permanente a la iglesia. Tampoco podría entrar en el IBE así como decimos nosotros, de pechito o así de repente, porque hay una madurez que se le pide a la persona, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el discipular es vital si el día de mañana nosotros queremos abrir congregaciones, anexos o grupos de crecimiento, células, ¿no? No podemos abrir células si no tenemos quien esté al frente de esos grupos, ¿no? El propósito de los dones espirituales, creo que también lo vimos en Efesios, habla que para la edificación del cuerpo de Cristo, creo que esto lo habíamos ya mirado en su momento, ¿no? Se me cerró justo mi archivo acá, ya lo voy a encontrar, seguramente debe andar por acá, nada más que se hizo el loco, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, ¿se acuerdan? Preparar el cuerpo de Cristo, era preparar la iglesia para servir al Señor y también edificar el cuerpo de Cristo. Esto también lo hablamos el otro día, ¿no? El Señor dijo, vayan, hagan discípulos, enséñenles. Efesios hablaba a fin de perfeccionar a los santos y vimos estas 3 también, ¿no? Que Cristo da los dones a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está, Él es el que reparte, Él es el que va a capacitar, o sea, vamos a ser capacitados, instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia para que Él trabaje activamente, ¿no? Él es el que va a trabajar y el que va a repartir esos dones que nosotros decimos se necesitan para poder llevar adelante la obra del Señor. De otra forma, sería imposible poder hacerla, ¿no? Y el Espíritu Santo reparte los dones, decimos, como Él quiere, ¿eh? Lo que es mejor o lo que está haciendo falta en la iglesia, ¿no? Eso es lo que hablamos el otro día. A ver, ¿qué otra cosa no se comentó? Evangelizar, edificar, capacitar. Esto lo vimos, ¿no? Estoy mirando mis apuntes a ver si esto llegamos o yo me estoy adelantando y esto no lo hemos visto, me dice acá. Porque nosotros terminamos en la hojita 8, me parece. Ayúdenme ustedes que están por ahí también. Entonces me estoy adelantando un poquito. ¿Ah? Pero bueno, no importa. Quiero que podamos ver el video del pastor Gustavo Rossi, que está después, lo vamos a comentar. ¿Ah? Así que ténganlo presente ahí. No tiene desperdicio, te digo, esta entrevista que le hicimos al pastor Gustavo Rossi el otro día. Y después les cuento algunas otras cosas que surgieron con esta entrevista. Aquí lo tengo. Agárrense los cinturones, pónganse los cinturones de seguridad, grabadito, o sea, plasmadito en el programa de hoy, en la clase 2. Figura como empezado, así que vamos. 30 minutos que dura el video, pero voy a borrar lo que cargue un poquito para que no se corte. Entonces ahí lo pausé un ratito. Gustavo Rossi es conocido acá en la iglesia de los chicos del ministerio del centro de adoración, porque él vino hace unos años, Gustavo vino a hablar de las células, junto con su esposa Susana. Así que los que estaban de aquellos días se van a recordar de Gustavo y bueno, cuando ya larguemos el video, ustedes van a... de 50 años y sirve con su esposa y su familia al Señor ahí en San Diego de la Plata en el 2005. Él está actualmente pastoreando la iglesia en San Justo, Catedral San Justo, casado con Susana Yuri, tiene 2 nenas y está sirviendo al Señor desde hace rato y ha sido una bendición y es una bendición. ¿Por qué? Porque dirigiendo allí en Catedral 70 congregaciones. Así que hay un respaldo allí como para que nos aconseje, nos inspire, nos enseñe, podamos aprender nosotros e imitar dentro de la medida que Dios nos regale esto tan hermoso que es plantar iglesias y en definitiva extender el reino de Dios. Gustavo, qué alegría tenerte. Con nosotros en Mendoza, al menos por Zoom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Samuel? A todos los estudiantes.
Muy buenos días, una alegría, un gusto poder estar con ustedes. Y después de esta presentación, ni más, ¿no? Bueno, Gustavo, estamos ansiosos porque tuvimos en la clase pasada muy lindo, nos movió el piso. Y en el grupo hay pastores que están viendo este video. ¿Y cómo se va a subir a YouTube? Después seguramente habrán otros que lo quieren ver. Cuando algunos obreros de distintas iglesias se enteraron que plantación de iglesias era la materia, empezaron a inscribirse porque ellos quieren saber cómo, quieren saber la parte, estamos diciendo, no la parte nube, ¿no es cierto? Que por allí se nos... Bueno, está cargando. Bueno, se clavó ahí. No sé si ustedes me están viendo, si me están viendo o no, si me están escuchando. Voy a dejar cargándolo. Sí, no, pastor. Voy a dejar cargándolo un poquito porque se ve que está pesadísima la cosa y cuesta que arranque esto. Recién estaba arrancando con el reportaje y estaba leyendo y no pasa más que eso. A ver. No hay caso. La pena porque está lindísimo el reportaje. Puede sacarlo y volverlo a poner, capaz que ahí se cargue. Ha quedado el periodista ha quedado con las manos en alto acá. A ver si podemos mejorarlo. Está terrible la cosa con este internet. A verlo a Rosy, que lo teníamos ahí con nosotros. Vamos a insistir, a ver si puedo. Voy a silenciar el micrófono por el tema este de que si sale bien, no se escuchen los ruidos. A ver. Reportaje. Gustavo Rossi. Tiene una iglesia muy linda, Gustavo. Una iglesia joven, dirán qué linda que es. Se nos baja y se nos dice, lo que siempre nos hacemos en esta materia es cómo hacer para abrir iglesia. ¿Cómo hicieron ustedes, Gustavo, para abrir 20 lugares? Bueno, es un tiempo del Señor. Que estamos caminando por un tiempo profético de Dios, un tiempo donde hay una gracia en esta dirección, en el mundo entero. Y en la Argentina, bueno, empezamos a vivenciarlo ya hace varios años y estamos viendo que Dios está detrás del tema, ¿no? Inquietando, tocando las vidas, los corazones, y a partir de ahí estamos caminando sobre cielos abiertos y tenemos una visión como Unión de las Asambleas de Dios, la confraternidad más grande de la Argentina después de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de duplicar en los próximos 10 años la cantidad de iglesias que hoy tenemos. En la actualidad tenemos 2.031 iglesias y en 10 años queremos que esa cantidad se duplique a 4.062 congregaciones. Es sorprendente saber que la plantación de iglesias responde al llamado de Jesús de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio. Responde a la gran comisión. Acabamos de terminar el sábado pasado un proceso donde durante 12 meses estuvimos acompañando a una cantidad muy importante de pioneros de aquí de Buenos Aires, La Pampa, alrededores, hasta uno de Mendoza también. Y fue increíble
porque se plantaron 22 nuevas congregaciones y se alcanzaron unas 850 personas a partir de estas 22 nuevas congregaciones. Entonces estamos viendo que estamos caminando en un rumbo donde el Señor nos está guiando, y es increíble a esta altura de la vida que en varias ciudades y en varios parajes y en varios pueblos todavía no hay ni siquiera una sola iglesia del Señor, y mucho menos de la unión de las asambleas de Dios. Entonces hay un desafío de poblar la Argentina de nuevas congregaciones, porque sabemos que las congregaciones harán retroceder los poderes espirituales de maldad, del diablo, de la brujería, de la corrupción, de la droga, de los vicios, y es lo único que puede detener la obra destructora de Satanás, recordándonos la palabra de Jesús, ¿no? Que somos luz y sal en esta tierra y en esta Argentina tan devastada como la que hoy estamos experimentando, ¿no? Entonces tenemos un desafío, tenemos una carga, tenemos una visión, y en esto estamos trabajando. Gustavo, te pregunto, los lugares estos que hablamos de duplicar, o hablaste de duplicar la cantidad de iglesias, lugares vírgenes donde no haya, o también se pueden habilitar nuevas iglesias donde ya hay iglesias? Donde haya una oportunidad, ahí estaremos yendo, ¿no? El evangelista Carlos Arancondia, él tiene una mirada muy evangelística, de pasión por las almas, por los perdidos, y él dice, si fuera por mí, yo plantaría una iglesia en cada esquina. Es una exageración, pero denota una pasión por estar cerca de las familias, el dolor, la angustia. Hoy vemos cómo los altares del Gauchito Gil se multiplican por todos lados, ¿no? En las rutas, en distintas esquinas. Creo que tenemos una oportunidad, y entonces a partir de esta impronta, nuestro llamado principalmente es ir a esos lugares donde no hay. Pero también tenemos que decir las cosas, llamarlas por su nombre, que hay ciudades muy, muy populosas que tienen muy poca cantidad de iglesias. Una de ellas es la Capital Federal. La Capital Federal, Samuel, te vas a sorprender, tiene 44 iglesias y tiene 3 millones de habitantes. Impresionante. Entonces, nos damos cuenta de que hay una necesidad imperiosa. San Luis, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, Jujuy, son las provincias que menos iglesias tenemos dentro de la Unión de las Asambleas de Dios. Entonces, imagínate que los 100 barrios porteños ni siquiera están cubiertos por las 44 congregaciones que hay en la Capital Federal. La ecuación, la matemática no falla. Quiere decir que hay barrios que no tienen iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios. ¿Y qué barrios hablamos? Porque no hablamos como los barrios nuestros aquí de 50 casas. Allá hablamos de edificios, hablamos de miles de personas. Tuve la oportunidad, Gustavo, cuando estaba en el instituto, yo te comentaba recién fuera de la grabación que conocí al pastor Osvaldo cuando todavía él estaba en tercer año, yo estaba en primero. Cuando él sale, yo estaba en segundo, y como había una linda amistad con él, me pide ir a lo que es Catedral de la Fe hoy, porque yo tocaba la guitarra, cantaba, entonces la idea era acompañar a la pastora Alejandra, que después sería la esposa de él, del pastor Osvaldo. ¿Y a qué voy? Que en ese momento era un pequeñísimo grupo de gente en una ex playa de estacionamiento. El local había sido auspiciado, comprado por el hermano Rafael Hayat, al menos así era la información que nosotros teníamos. Y de ese pequeño grupito de gente que se aspiraba y se soñaba y se oraba y nos mandaban a hacer evangelismo casa por casa, a anunciar con las bocinas, va a haber reunión más tarde y cosas. Era, te digo, bien primitivo el sistema, pero es lo que había en ese momento, ¿no? Se había terminado la campaña que se hizo para inaugurar la iglesia hace un tiempito atrás. Entonces, ¿a qué voy?
de ese pequeño grupito de gente, hoy han salido montones de congregaciones. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? Porque vos me hablaste de una visión global de la organización, pero ¿cómo fue a nivel local? ¿Cómo se movieron ustedes para lograr ese crecimiento tan especial? Bueno, la iglesia experimentó hace muchos años atrás un crecimiento muy grande, donde realmente había una cantidad de gente en la iglesia, 6 cultos el fin de semana, no se podía entrar, parecía el subte, cuando la gente salía de un culto y la otra quería entrar, se chocaba, era un lío bárbaro. Entonces, también se dio con un revés que tuvimos frente a una expropiación de una tierra, una manzana donde íbamos a construir una mega iglesia, y el Señor, bueno, empezó a intervenir. También tuvimos la presencia quizás de un ángel que nos hablaba acerca de la necesidad de plantar iglesias. Entonces, hace 14 años, a partir de todo esto que te acabo de describir, nosotros, junto con mi esposa Susana, fuimos enviados como la primera iglesia de Catedral de la Fe a la localidad de La Matanza. Ahí plantamos 2 congregaciones en La Matanza, y después de ahí empezaron a otras localidades. Lanús, Merlo, Monte. Ahí en La Matanza, para abrir una congregación, que nosotros tenemos La Matanza como referente, que es un mundo de gente. Acá, al menos en las noticias siempre nos llega ahí esa información. En La Matanza, ¿cómo abrieron? ¿Cómo, allá había gente que iba de La Matanza a Catedral Central o alquilaron un lugar, arrancaron? ¿Cómo fue eso? Bueno, teníamos muchas células desde esta localidad, que está más o menos de 20 a 40 kilómetros de la capital federal. Entonces, mucha gente se ganaba, mucha gente, pero también mucha gente iba quedando en el camino. Entonces, la idea fue acercarnos en un concepto que describimos como iglesia en extensión, que es iglesia más cerca de la gente. Entonces, teníamos varias células acá en esta localidad, y entonces, bueno, alquilamos un local y comenzamos las reuniones, y bueno, ahí se empezó a recuperar mucha gente que estaba apartada, y mucha gente encontró un nuevo lugar más cerca de su casa, ¿no? Perfecto. Entonces, así surgió un poco el concepto de iglesia en extensión. Mucha gente de la iglesia que se congregaba con nosotros en la capital federal venía del conurbano bonaerense, haciendo distancias gigantescas. Claro. Por ejemplo, Monte, una de las iglesias en extensión está en la ciudad de Monte, está a 130 kilómetros de la capital federal. Toda una distancia acá. Claro, y venían unas 50 personas desde allí. Entonces eso no iba a prosperar en el tiempo, es imposible, ¿no? Entonces decidimos acercarnos a donde estaba la gente. Y así fueron surgiendo distintas congregaciones, Ciudadela está dentro del partido del 3 de febrero, y Avellaneda, que es la más reciente, y así fueron surgiendo nuevas generaciones. También se fue dando algo muy interesante, que la primera línea de líderes y pastores que estaban junto al pastor Osvaldo fueron los primeros empoderados en esta dirección. Ajá. También generando que la segunda línea de líderes pudieran ocupar esos lugares vacíos, claro. Y entonces se va dando una sanidad dentro de la misma congregación, donde no hay tapones ni tapados. Sabes que cuando nosotros íbamos a los congresos que hacían en tu iglesia,
y una vez pudimos ir con un grupo de líderes. Le decíamos a los hermanos cuando volvíamos, venimos del futuro. Así le decíamos, venimos de la iglesia nuestra porque deseamos que así sea en el futuro, porque vos nombraste algo que a mí me impactó, que era como salir, como acá no hay subte, el equivalente nuestro acá sería como salir de la cancha. Salíamos todos apretaditos, Claro. todos apretaditos, y eso nosotros nunca lo habíamos vivido, ¿viste? Para nosotros era totalmente nuevo, que la masa de gente te iba llevando, ¿no? Entonces, lo que yo veo, en lo que vos me estabas contando, Gustavo, es que la Iglesia Central se hace fuerte, la Iglesia Central tiene recursos, tiene obreros que ha capacitado, entonces, para los pastores que puedan estar viendo esto, tiene que estar dispuesto el pastor a desprenderse de esa primera línea, porque si es de esos pastores pulpo que todo lo quieren y no se quieren desprender, va a ser imposible poder abrir obras nuevas. Bueno, hay dos lemas que tenemos dentro del Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, y también lo tenemos dentro de nuestra congregación Catedral de la Fe, que buscamos un alto impacto con un bajo costo. Entonces, nuestra idea, nuestra idiosincrasia, cuando estábamos en el seminario del Instituto Bíblico Río de la Plata, era que necesitábamos un local. Hoy nos damos cuenta que es al revés. Necesitamos tener gente. Claro. Y luego viene el local, y luego vienen los recursos. Pero entonces, si nosotros necesitamos gente, hay que buscar la gente. Jesús estaba donde estaba la gente. Jesús no se encerró en un local. Jesús iba por las calles, iba por las aldeas, iba por los pueblos, y esa es nuestra consigna. Por eso todas las congregaciones nacientes, dentro de catedral, fuera de catedral, en esto que te estoy diciendo, porque comparto las dos vivencias, se van dando en plazas, en patios de comida, en gazebos, al aire libre, en esquinas, en bares. Hay una obra que va surgiendo, que va naciendo, a partir del llamado de un pionero, de una familia de pioneros, que es empoderada para llevar adelante esta visión. Tenemos este lema: alto impacto, bajo costo. Con muy poquitos recursos, hoy se puede hacer iglesia. Estamos en la era digital. Con $15 se puede contratar un Zoom de 500 personas de forma ilimitada y vos podés transmitir reuniones online. Te sorprendería que este proceso que acabo de mencionar, donde alcanzamos 850 personas, nació todo en pandemia. Mirá todo vos. en pandemia. Todo en pandemia. Entonces, donde tuvimos momentos y momentos. Entonces, el no se puede, el es imposible, tenemos que empezar a sacarlo de nuestro corazón, de nuestra mente, y empezar a declararlo, lo que Pablo declaró, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, buscamos tener un altísimo impacto con un costo cero, de ser posible, y luego Dios irá generando, abriendo las puertas, trayendo los recursos, pero lo importante es la gente, Samuel. Lo importante pasa por ahí. Vuelvo, Gustavo, a La Matanza. Abren ustedes allí, vos me dijiste, estuve en La Matanza, pero hoy estás en San Justo. ¿Cómo se maneja eso? Vos fuiste junto con Susana en el primer matrimonio en salir a pastorear ahí en La Matanza, luego queda otro líder. ¿Cómo manejan esa parte? Bueno, nosotros en Catedral de la Fe llegamos a tener unas 1500 células. Pudimos tener la oportunidad de levantar pastores también dentro del ministerio. Y luego llegó un momento que ahí se generó esta oportunidad. San Justo es la cabecera de La Matanza, es como la capital de la ciudad de La Matanza. En La Matanza viven 2.5 millones de personas. Es como más que toda la provincia quinta, de Mendoza. es como la quinta provincia, se la llama así, ¿no? Por eso todos quieren poner un pie ahí los políticos, Sí, porque
El que gana Matanza gana el conurbano bonaerense, gana la provincia de Buenos Aires. Entonces, el San Justo está dentro de La Matanza. Entonces, nosotros plantamos 2 iglesias en San Justo que está dentro de La Matanza. ¿Por dónde empezamos? Por la gente. Una de otra, Gustavo. 20 lejos. cuadras en diagonal, pero son 2 barrios distintos. Ajá. Uno está dentro del primer cordón y uno está dentro del segundo cordón, lo que se le llama los cordones dentro de la periferia del conurbano bonaerense. Pero lo cierto es que todo empezó con gente. La gente trae el local, la gente trae los recursos, la gente trae el pionero, la gente trae el pastor, la gente trae el equipo, la gente trae todo lo demás. Carlos Anacondia, una vez en un retiro de Argentina Oramos por Vos, dijo algo muy interesante. Hemos confortado tanto nuestros templos que ya nadie quiere salir de nuestros templos. Cierto. Entonces, cuidado, porque en los tiempos antiguos el Señor tuvo que generar un desparramo para salir. Entonces, que fue la persecución. La persecución, sí. Entonces, Dios está aventando la nidada. Entonces, sí. Creo que hay algo detrás de todo esto que el Señor está haciendo. Por eso decimos otra vez, Samuel, que es un tiempo de Dios. Claro que sí. Te iba a preguntar, Gustavo, veo que, por lo que vos me estás contando, Catedral debe tener una estructura de discipulado bien interesante, porque para poder abrir obras necesitas después tener el líder o los líderes que van a estar al frente de esas obras. Esos anexos o esas obras que se van abriendo, ¿tienen relación con Catedral Central o ya son totalmente independientes? No, son iglesias en extensión. Es como la extensión del cuerpo, ¿no? Es la mano que se extiende, el brazo que se extiende, pero siempre ligado al cuerpo. Una de las cosas que nosotros estamos declarando en este tiempo, que también se hace aprendizaje a partir de lo que vemos, los rasgos en nuestro país, que hay una orfandad descomunal. En el mundo entero, pero en Argentina muy particularmente. Entonces, esa orfandad que se da por infinidad de casos, infinidad de cosas, rebelión, división, falta de visión, se da por muchas secuencias, es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que cada plantador quede ligado a su pastor. ¿Por qué nunca dejamos de ser discípulos? Claro. Si un día dejamos de ser discípulos, nos quedamos huérfanos. Todos tenemos que ser ministrados. Si yo como pastor no soy ministrado, no le puedo exigir a la gente que está conmigo de que ella también sea ministrada. Claro. Hay un principio de autoridad espiritual, que yo puedo tener autoridad espiritual siempre y cuando yo esté bajo autoridad espiritual. Es el ABC del principio de la ecuación del plano espiritual. Entonces, la orfandad hace que los pastores luego entren en laberintos, encrucijadas, y luego están durante 5, 10 años buscando un padre espiritual, cuando ya lo tenían en casa. Claro. Un padre que no lo conoce, un padre que no tiene ni idea de él, y un padre a veces que ni siquiera vive en la Argentina. Entonces entramos en una encrucijada que queremos, desde el vamos, en este tiempo nuevo, desde hace 5 años dentro de la Unión de las Asambleas de Dios, estamos como alentando que el pionero no se separe de su pastor. Después cada pastor verá su manera administrativa. Eso es un tema de la iglesia local. Pero su lazo, su vínculo, su discipulado, que no lo corte. Y entonces dentro de MPI, dentro de la Unión de las Asambleas de Dios, declara, además de este lema que yo te acabé de mencionar, que MPI no planta iglesias,
sino que cada pastor planta iglesias. O sea, hipotéticamente Samuel Coronel toma la visión de plantar iglesias en San Rafael, Mendoza. Entonces, ahí Víctor Doroschuk te va a recibir con los brazos abiertos. Y si voto por él. Y también, ¿no? No, pero en serio, ahí vos tenés esa impronta. Hay un pionero, se muda, hay gente, das ese paso de fe. Ese pionero queda ligado con Samuel. MPI es una herramienta que la Unión de las Asambleas de Dios pone a nuestra disposición espiritual, temática, de discipulado, pero el que planta la iglesia es el pastor que envía. Nuestro lema también es que no hay enviado si no hay enviador. MPI, y esto para hace los que que no, la obra de Dios. MPI, para los que no saben de qué hablamos, es Ministerio de Plantación de Iglesias. Si estamos con tu ayuda y los otros pastores que nos están dando una mano, y ya no quiero abusar de tu tiempo, Gustavito, ya muchas gracias. ¿Qué contacto, cómo puedo hacer para contactarme con la gente de MPI, del Ministerio de Plantación de Iglesias, buscar información, bajar información? Leyendo Rick Warren, viste que él en Salt Lake, ahí en Estados Unidos, es una mega iglesia. Él ponía como promedio que a los 10 años una iglesia que se abrió, el evangelismo se apaga, la gente se acomoda, pareciera que se cierran las ventanas, se cierran las puertas, somos un pequeño pueblo muy feliz. Esa es la cuenta que él saca en Estados Unidos. No sé las estadísticas nuestras. ¿Cómo evitar ese estancamiento, Gustavo, para que esto del MPI, del Ministerio de Plantación de Iglesias, siga, se continúe? La gente de La Matanza, de ese grupo que se abrió, ellos a su vez sigan abriendo otras iglesias. ¿Cuál sería, si es que hay un secreto para eso? Bueno, alguien ahí, algunas estadísticas nos dicen, porque la iglesia en Argentina es muy joven, estamos aprendiendo mucho todavía, ¿no? Pero el espíritu pionero de la Unión de las Asambleas de Dios fue la plantación de iglesias. Desde la fundadora Liz Good, ella plantó con una visión estratégica desde el centro, en 25 de mayo, de la ciudad de Buenos Aires. No fue la capital federal, desde el centro. ¿Qué era lo que ella quería hacer? Como una onda expansiva de multiplicación. El Evangelio es una onda expansiva. Las estadísticas dicen que una iglesia a los 25 años comienza a morir, comienza el proceso de declive. Está comprobado, no hay una ciencia exacta, pero más o menos está comprobado. Billy Graham decía que las iglesias que crecen son iglesias jóvenes con liderazgos juveniles y que trabajan con grupos pequeños. Fueron las 3 descripciones que él hizo antes de morir. Yo tuve la oportunidad de estar en el DECOP en Estados Unidos, escucharlo de su boca, después de haber hecho un análisis en el mundo entero. Él estaba diciendo, tenemos que reformular las campañas como las estábamos haciendo. Entonces, frente a estos desafíos, estamos viendo que hoy tenemos oportunidades. Los institutos bíblicos, los alumnos, esto que vos estás haciendo, quizás dentro de tus aulas tenés pioneros, plantadores en potencia que tienen un llamado que quema dentro suyo, como Jeremías, ¿no? Que dijo, lo quise resistir, no pude, era más fuerte que yo. Entonces, todo responde a un llamado del Señor. Entonces, ahí hay algo que Dios tiene que ir haciendo. Entonces, pero también responde a la visión del pastor de ese hermano. Entonces, la visión de la Unión de las Asambleas de Dios es recuperar ese espíritu pionero y volver a plantar iglesias en toda la Argentina y hacer que el Evangelio crezca y se multiplique. En el conurbano bonaerense, en Buenos Aires, la Unión de las Asambleas de Dios tiene 900 iglesias, la mitad de las iglesias de todo el país, para que tengamos estadísticas, ¿no?
Entonces, tenemos un país que así como lo tenemos despoblado, también tenemos un país despoblado de iglesias. Entonces necesitamos llegar a cada rinconcito. Imagínate las extensiones de la Patagonia. Imagínate el norte argentino. Imagínate lugares inhóspitos, pero que ahí hay almas, ahí hay personas, varones macedonios que están con sus manos levantaditas diciendo, pasen por aquí y predíquenos el evangelio, ¿no? Entonces, todo responde a un llamado del Señor. Nosotros tenemos una consigna también, que es la consigna de Caleb. Caleb fue un hombre tremendo del Señor, con un perfil bajo, bastante bajo, pero en el umbral de su vida fue y se le plantó a Josué y le dijo, Moisés me prometió un monte, dame ese monte. Entonces, todo pionero tiene que tener un monte que tomar, tiene que tener un monte que ahí el Señor le prometió. Y entonces ahí Josué es el enviador. Y entonces dijo, ¿estás seguro? Estoy recontra seguro. Mi fuerza está más fuerte que cuando era un muchacho, o cuando fuimos a recorrer la tierra y le trajimos las buenas noticias, o cuando cargamos ahí el racimo de uvas entre los dos. ¿Te acordás, Josué? Sí, sí, cómo no. ¿Estás seguro? Estoy recontra seguro. Y todos sabemos cuál fue el resultado. A Caleb le fue bien. Tenemos en este proceso que terminamos el sábado pasado, tenemos un pionero de 20 años, tenemos un pionero de 73 años. ¡Wow! No hay edad, hay un llamado. Qué y bueno. Dios llama al mayor como al menor. Dios llama al que le dice, heme aquí. ¿No? Qué bueno. Pero después te tiene que guiar cuál es tu monte. Termino con esto, Samuel. Todo aquel que tiene un corazón de pastor, le tira a la gente. Cualquier persona. Tu vecino, tu compañero, tu familia. Vas a hacer un evento, hay gente, te enamoras. Vas a hacer un evangelismo, hay gente, te enamoras. Eso no significa que estés en tu lugar. Hay un monte para vos. Entonces, gente hay en todos lados. Y el que tiene el corazón de pastor se enamora de la gente, ama a la gente, quiere estar con la gente, disfruta estar con la gente. Si esto no me pasa, no tengo ese llamado. Ahora después, el segundo paso es, ¿cuál es mi monte? Entonces, ahí es donde yo me tengo que meter con el Señor y Dios me tiene que hablar. Y también me tiene que confirmar, junto con mi pastor, porque el que planta es mi pastor, que él me empodere para ese monte. Si Josué le decía que no, Caleb no iba al monte, claro, porque el líder era Josué. Abría la puerta a Josué. Por más que Moisés le había prometido, Josué tenía la autoridad ahora. Claro. Entonces, en un kairos del Señor, donde se une el llamado con la visión y la confirmación, Caleb tiene éxito. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas son iglesias sanas, saludables, que nacen bien. Y lo que nace bien, prospera. Lo que nace mal, no prospera. No es lo mismo un parto natural que un parto adelantado de 7 meses, de 6 meses, como hemos conocido. No es lo mismo. Un parto natural no es lo mismo. Entonces queremos trabajar en esta dirección, que se dé de manera natural y de manera sana, que no crezcamos por división, que crezcamos por multiplicación. Maravilloso. Gustavo Rossi, pastor en San Justo, muchas gracias por tu tiempo. Nos vas a dejar pensando y como para que estemos orando al respecto. Desde ya, desde el Instituto Bíblico Externo Mendoza, te mando un abrazo, un cariño grande, Susana, tus niñas. Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando y que sigan siendo de mucha inspiración, porque desde el día 0, cuando Dios lo puso a Osvaldo ahí en Catedral, ha sido una bendición para toda la Argentina y más. Pero hablamos a nivel local nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Eran 15 minutos, pero esto se pone lindo y bueno,
creo que no va a faltar otra oportunidad que podamos estar juntos. Un abrazo grande, gracias Gustavo. Gracias, Samuel, gracias por esta oportunidad, y para todo aquel que tiene una inquietud, sea un pastor, sea un pionero, puede escribirnos al Ministerio de MPI, el Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, y recuerden que no es lo mismo del BEM. El BEM fue muy bueno en su momento, muy oportuno. Esto es distinto, es diferente, ya que no planta el BEM Iglesias como MPI no planta iglesias, sino que las iglesias las planta el pastor local. Gracias, Samuel. Saluda a tu esposa, a la familia, a la congregación ahí en San Martín. Que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Interesantísimos, al menos a mí me encantó. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un ratito. Igualmente yo tomo unos mates acá con la pizza, pero como para que ustedes se puedan estirar. Y ya sacamos las conclusiones, avanzamos un poquito. Igual no nos queda tanto, 18:15. La flauta. Esperen que se largó. Nadie lo llamó a la fiesta y mirá cómo se agregó estar acá entre los famosos. No va a tener lugar todavía. Bueno, 10 minutos le damos de recreo, ¿está bien? Son 18:16, 18:26, volvemos. Así que enseguida nos conectamos de vuelta. Dale, un ratito y ya estamos de vuelta. No debemos estar tan lejos un poco, ¿eh? Bueno, acá te digo, estamos charlando con mi esposa, planteándonos un montón de cosas y charlando acerca de lo que hemos podido escuchar esta tarde. Si bien, como yo estuve en el reportaje, yo ya más o menos lo sabía, ella mientras tomamos unos mates acá me iba comentando y cómo aplicarlo a esto, y cómo aterrizarlo, y cómo hacerlo, y se arma la polémica, ¿no? Ella ve de una forma, yo de otra manera, y ahí está lo bueno, ¿no? Ella está muy contenta, mi esposa, no les puedo enfocarla a ella, porque si no desarmo todo acá la cuestión, porque el pastor que viene, la semana que viene, el pastor Juan Carlos Gómez, él me dijo algo que yo no sé si el pastor Ariel estará de acuerdo, o si los otros líderes de algo que ustedes lideran estarán de acuerdo, pero él me dijo, yo no me muevo si no escucho la voz de Dios y la voz de mi esposa. Eso dijo. Cuando mi esposa escuchó eso, dice, ¿viste? ¿Viste? O sea, como que no le llevaba la punta a nuestra esposa. No sé, Ariel, ¿cómo es tu caso? Pero en el mío soy totalmente obediente, sumiso, etc. Ya sabía que algo iba a decir. Entonces el pastor Juan Carlos dice, hay que escuchar a la esposa. Hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a la esposa. Así que bueno, eso será para la semana que viene. No espero respuesta de ustedes. Bueno, conclusiones de lo que hemos escuchado recién. Por favor, ¿qué sacaste en claro? Conclusiones, cosas que vos decís. Qué interesante esto que dijo el pastor Gustavo Rossi, ¿no? Entre paréntesis, les voy a mandar el link porque como viste que se veía horrible, se escuchaba horrible, después se mejoró. Entonces, si se te cortó eso, Hugo recién me decía, pastor, ¿qué posibilidad hay que nos mande el link? Todas. Así que enseguida, cuando terminemos en nuestra clase, subo el link de nuevo por si vos lo querés ver bien. Porque no sé, viste que por ahí la señal va y viene, entonces... Bueno, conclusiones, ¿qué sacaste claro? Yo, pastor. Sí, Willy. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. En primer lugar, si le hiciéramos caso a las mujeres, que hubiera sido de Job, ¿no? Entonces yo ahí estoy como que disiento un poquito. Bueno, hacía falta tirar en segundo lugar, tamaña piedra, Willy, tamaña piedra, hacía falta. Un día hablaré con su pastora. No, pasa que hay que defender el género, doctor. Tampoco podemos dejar que nos avasallen así. Está llamando, Miriam está llamando a la pastora Julia. Dice. No llame, no. Le contaré todo lo que está diciendo. Sacando en claro. No, dígale que no le llame por las dudas no. Hasta que después de las vacaciones.
sacando en limpio, ¿sabe qué veía? Y lo compartía acá con mi esposa. Dos formas de trabajar distintas, pero hay patrones que se repiten, ¿no? Lo de la primera línea del liderazgo, Sí. La pasión por las almas, que eso, la verdad que un detalle para tener en cuenta es si uno tiene llamado pastoral, y bueno, tiene que amar las almas, amar las personas que al menos lo rodean. Y lo que me llamó la atención es cómo ellos trabajan, ¿no? Y qué buena respaldo bíblico con respecto a que va el pastor a abrir una nueva obra, ¿no? Y lleva ahí a la persona que va a dejar, a la persona que está sintiendo también ese llamado. Qué buen respaldo, me llamó básicamente la atención eso, es decir, y que bíblicamente tenga un respaldo, la verdad que es para tenerlo en cuenta a la hora de querer abrir algo, ¿no? Maravilloso. Yo no sé si ustedes han escuchado a Cita con la Vida, el pastor Carlos Velar. Ese viejito es para sacarse el sombrero, viejito con todo el respeto del mundo. Esperen que hay algo que me estoy olvidando de hacer. Estoy grabando, creo, a ver. Sí, estoy grabando. Entonces, con todo el respeto del mundo, ¿no? Y él decía el otro día, lo comentó y a mí me daba un poco de risa también, ¿no? Porque había venido porque ellos tienen obras vos te vas a Córdoba, los lugares turísticos, en todos lados te encontrás con el cartel que dice Cita con la Vida. Tienen obras por todos lados y fuera del país también, ¿no? Entonces el pastor Carlos decía, porque había venido un matrimonio de su iglesia que habían abierto no sé en dónde, entonces el pastor Carlos decía, y cuando empezamos a abrir obras nuevas, se fueron, yo dije, ¿cómo se sentirán los que están ahí? Él decía, se fueron los mejores, y estos son de los mejores que se fueron. Yo digo, qué sensación rara debe ser estar en ese momento ahí y vos decís, o sea que los que quedamos somos los peorcitos. Y se fueron los mejores, insistía el pastor Carlos con esto. Digo, oh, Dios mío. Pero sí, ¿no? Ahí está la visión de cómo llegar a poder cumplir el objetivo, el plan de Dios en esto. Bueno, otra conclusión, díganme ustedes. Me gustó lo que dijo, alto impacto con un bajo costo. Ah, sí. Muy bueno eso, y quizás teníamos la visión, o los pastores en su momento, no sé, pero me gustó cómo esto se revierte, dice primero la gente y luego buscamos un local. Qué impresionante esto, porque realmente esta es la idea del llamado, ¿no? Esta es la idea del llamado de Dios. Buscamos a la gente, la buscamos, la administramos para luego encontrar ese local. Y ¿sabes lo que veo en comparación con lo del pastor Gabriel del otro día? Gabriel Susic, cómo se repite el principio de autoridad espiritual. Es impresionante, todo está bajo una misma línea. Es estar bajo la misma línea. El principio de autoridad espiritual. Eso me llamó muchísimo la atención. Se repite nuevamente acá. Y creo que se tiene que ir siempre en el liderazgo. Qué bueno. Qué bueno, porque hay, en los tiempos que vivimos, vos vas a encontrarte con montones de iglesias, y esto vos lo sabés, montones de iglesias de personas que salen mal de sus congregaciones, más allá de las razones, ¿no? De pastores que por ahí no sueltan obreros, o de obreros que ya dicen, ya está, ahora yo me quiero ir a abrir mi congregación, y arrastran, ¿no es cierto? Se llevan a hermanos que tal vez están desconformes. Y el otro día un pastor decía, los primeros creyentes que una iglesia nueva tiene, cuando llega a un lugar, son los creyentes que están desconformes, o sea, de las iglesias que ya están establecidas y que están desconformes con sus pastores. Entonces se abre una nueva iglesia y se llenó primero de gente que viene de todo, norte, sur, este y oeste, de gente que estaba buscando el momento de irse, de desaparecer de su iglesia, y encuentran en esta nueva iglesia que se abrió, y es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Más allá de buscarle las razones que por allí son tan diversas y tan variadas, a nosotros nos tocó
hace un tiempito atrás y yo te digo, después de ver los videos, estoy con mi esposa y charlamos y lo hablamos y nos recordamos de un pastor, entre comillas, pero muy entre comillas, ¿no? Que San Luis abre su congregación y no pertenece a ninguna organización. ¿Por qué? Porque es tan chanta que le conviene no pertenecer a ninguna congregación en ese ambiente de chanta que es, ¿no? Porque él puede decir lo que se le antoje, total, no tiene que rendir cuentas a nadie, humanamente hablando, va a tener que rendir cuentas a Dios, ¿no? Compra un terreno y no lo pone a nombre de una congregación, lo pone a nombre de él. Y edifica allí el templo y está todo a nombre de él. Mañana el tipo se le cambia de opinión y vende todo y deja a la gente en la nada, ¿no? Y toda su prédica, muchachos, toda su prédica gira en torno a plata, 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 plata. Y cuando estuvimos nosotros, porque él quería que le hiciéramos un encuentro, porque él no sabía cómo era el encuentro, y fuimos y no le cobramos nada, no le cobramos ni la nasta porque queríamos bendecirlo. Nos dimos cuenta que la cosa era complicada, ¿no? Cómo presionaba a la gente en cuanto al tema plata, plata, y todo es plata, ¿no? Y los hermanos bonitos, me vieran cómo respondían, pero ya era una forma. Entonces, no todas las congregaciones que se abren por amor a las almas. No todas, no todas, ¿no? Porque hay gente que toma el ABC y ya creen que listo, están listos para fundar una iglesia. A nosotros nos pasó una vez acá en el hospital, me parece que no, por eso se los conté, pero venía un viejito a una carpa, que habíamos puesto una carpa para hacer evangelismo, ¿no? Tuvimos 100 noches en esa carpa. Entonces, este viejito llegó y agarró el ABC, vino varias noches seguidas, no vino, no sé si 10 días, no vino 10 días. La cuestión que ahí nomás, como la carpa estaba al lado del hospital en esos días, él agarró y se fue al hospital a orar por la gente. Iba por todas las salas orando por la gente y le cobraba la oración a la gente. O sea, vos decís, o este fue más vivo que nosotros, o este fue un chanta. O sea, terminó siendo un chanta, ¿no? Y así como él, montones, o sea que no todo lo que brilla es oro, no todos los carteles de iglesias son iglesias, detrás de eso vos no sabés si es amor a las almas o amor a la lana, decía un pastor, a la lana que las ovejas puedan traer. Es bueno analizarnos nosotros, ¿no es cierto? Y yo le decía, a Miriam le decía, a mí me pasa lo que este hermano decía, ¿no? De ver una familia, decir, qué lindo sería que vayan camino a la iglesia, ver un galpón y decir, qué lindo sería hacer una iglesia. Esas cosas me pasan. Y cuando iba a los actos del colegio de Miriam, no te cuento lo que por dentro me pasaba al ver tantos niños, tantos adolescentes, tantas madres, tantos padres. Vos decís, Señor, toda esta gente perdiéndose y nosotros tenemos un evangelio tan maravilloso. O sea, ya sabía que tengo alma de pastor y a vos tal vez te pasa igual o parecido, ¿no? Entonces, algo el Señor quiere hacer, yo creo, con todos nosotros, más allá de que no seamos pastores, pero terminar amando más la iglesia. Si Dios pone proyectos en tu congregación, ahora que vos tenés una idea más acabada del tema, ¿por qué no creer que Dios puede elegirte a vos? Para eso siempre hablamos de que Dios guiará a los pastores, que Dios verá, porque con Miriam estamos charlando diciendo, necesitamos más grupos de crecimiento, más células. Tenemos gente que viene de Palmira, digo yo, qué lindo sería poder abrir una congregación allá. Bueno, soñar, ¿no? Porque de eso se trata también las cosas, ¿no? Bueno, conclusiones. ¿Habrá más conclusiones que se sacaron de esto? Nos quedan todavía 20 minutos. Hemos podido avanzar muy poquito en cuanto al material, pero igualmente yo creo que estamos en sintonía, ¿no? Le subo enseguida el video para que todos lo tengan. A mí, profe, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, uno, por la sanidad que él tiene, así, para poder hablar estos temas y para poder hablar de soltar la primera línea de la iglesia. Entonces, o sea, una madurez, o sea, muy, muy linda, digamos, con el corazón puesto, digamos, en el reino de Dios completamente. Y eso para mí, o sea, me ha bendecido mucho, porque, o sea, uno también ve que no todos lo hacen así,
que no todos lo hacen así, entonces los líderes por ahí, digamos, quieren crecer, quieren hacer cosas completamente y lo están frenando, lo están parando así de una u otra forma, pero, o sea, es impresionante porque él, deshacerse de una línea, deshacerse de personas para que vayan a servir así en otro lado, la verdad que eso tiene un corazón tremendo por la obra de Dios, por el reino de Dios también y por las almas, sí, completamente. La verdad que es de mucha bendición y bueno, verdad que uno, en medio de todo esto, también el desafío, uno que uno siente así también, bueno, he preparado, he servido, uno levanta discípulos así, pero también entendiendo ahí desde este punto, como él está enseñando, que si uno quiere levantar iglesias, si uno quiere crecer más, tiene que también sacar, digamos, la primera línea, sacar esa primera línea, digamos, para poder extenderse así completamente. Y verdaderamente estas dos charlas, estos dos reportajes, la verdad que me han dado vuelta a la cabeza, pero espectacular, Pastor Samuel. Así que lo tengo desgrabado, tengo todo pasado a Word, así que si quieres después se lo paso. Bueno, no, te hace pensar. El tema, saben que yo lo conté breve, porque mi Gustavo Rossi todavía estaba en la iglesia cuando Osvaldo me pide, hicimos una linda amistad. Osvaldo Carníbal es el pastor de este pastor que nosotros hemos escuchado recién. Y él estaba en tercer año, yo estaba en primero, y nos hicimos amigos. Todavía él no era pastor. Cuando pasa él de tercer año, sale del instituto, yo estaba en segundo, y él me pedía que fuera a esa iglesia de él, porque ahí sí le dieron una iglesia, y Rafael Jaya, que muchos de ustedes lo conocen, había comprado, imagínense, miles de dólares para comprar una playa de estacionamiento cerrada en Capital Federal. ¿Sabe lo que vale eso? Una fortuna. Entonces, por el año 88 fueron las oficinas del ministerio de Jimmy Swaggart. Algunos de ustedes se van a acordar que Jimmy Swaggart pegó ese programa norteamericano, pegó la televisión abierta, acá lo daban por Canal 7, al programa de Jimmy Swaggart. Entonces, ese programa influyó para que la iglesia de Osvaldo creciera. Pero en principio, yo iba con la guitarrita. Alejandra, la esposa de Osvaldo, canta maravillosamente. Sillas de madera. En la playa de estacionamiento había un cortinado, porque la cortaban a la playa, porque era gigantesca la playa. Y él siempre decía, y Osvaldo tendría 20 y pico de años, ¿no? Y él decía, algún día esa cortina la vamos a mover, algún día la vamos a correr. Y yo iba el fin de semana y estábamos ahí en las reuniones, y bueno, el domingo a la noche volvíamos al instituto. No predicábamos, sino que le acompañamos con la música y todo eso, ¿no? Una plataforma muy precaria, sillas de madera, esas que se doblan, ¿viste? Así, fáciles, bueno. Y ahí estábamos con Osvaldo orando por lo que Dios iba a hacer en la iglesia a futuro. Todo era a futuro, ¿no? Entonces te estoy comentando el blanco y negro de la iglesia Catedral de la Fe, ¿no? Entonces un día estaban soldando, me dicen los muchachos, ahí arriba, y las chispas prendieron fuego al telón. Les prendieron fuego, dice que el telón ardió entero, así que ya no tenían más telón y se veía todo el fondo de la playa de estacionamiento y las sillitas ahí. Bueno, la iglesia creció con la multiforme gracia de Dios, como te digo, ¿no? Entonces, hoy vos ves el resultado de tantas oraciones, de tantas estrategias, de tantas cosas que ellos hicieron, y ves que Dios los bendijo. Y eso te inspira, ¿eh? Te inspira, porque yo te digo, Osvaldo venía a las 5 de la mañana, venía a mi cucheta, porque me decía, Sammy, así me decían en el instituto, Sammy, mañana nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿quieres venir con nosotros? Sí, le decía yo, más vale, sí, llamame. Y me iba y me llamaba, Sammy, son las 5, vamos a orar. El reloj del instituto se activaba a las 6 menos 5, pero nosotros a las 5 ya íbamos a estar orando. Entonces, sí, le digo, me levantaba y me iba a orar con ellos, ¿no? Y estábamos al oscuro en la capilla orando al Señor a las 5 de la mañana, ¿no? La cosa era que estos porteños están acostumbrados a no tener siesta, y yo mendocino, tierra adentro, ¿sabes qué? A la hora de la siesta, los tipos estaban, pero como que, y yo no daba más de sueño, estaba muerto de sueño, ¿no?
Así que aguanté unos 3, 4 días y todos los días a las 5 de la mañana Osvaldo me venía a despertar. Me venía, vamos a orar, sí, vamos a orar. Llegó el momento que me dormía en las clases. Pasaba el sueño, ¿no? Así que le dije a Osvaldo, no me venga a despertar más. El Señor está durmiendo hasta ahora, no lo molestemos. Pero eran este tipo de gente, ¿no? Que buscaban al Señor, y vos te das cuenta ahora en el tiempo cómo el Señor los ha bendecido, ¿no? Otra conclusión, enseguida les pego el link entonces de esto que hemos visto recién. Otra conclusión, algo que a vos te haya llamado la atención, como decir, qué interesante esto, ¿no? Yo. Sí. ¿Puedo? Obvio. Sí, me llamó mucho la atención cómo se ponen de acuerdo en la autoridad, en saber que si quiero autoridad tengo que estar bajo autoridad, y siempre es la autoridad del Señor, pero también la autoridad en la iglesia. Eso es como que me guarda, me cuida a la persona, y me gusta mucho eso porque es un respaldo. Precioso. Así que buenísimo. Saber que no estás a la deriva, eso es maravilloso. Sí, lo demás ya lo dijeron todos los chicos, así que al pelo. Muy bien. pero eso quería comentar. Al pelo. Bueno, el ministerio de la iglesia, nosotros habíamos quedado ahí. Yo estoy en mis apuntes, muchachos, en la hojita número 7. A mí me marca que hemos llegado hasta ahí. Díganme ustedes si estamos bien, si estamos medianamente bien, porque en el ministerio de la iglesia hablamos de los dones. ¿Cómo hago yo para plantar una iglesia sin el desarrollo de nuestros dones, de lo que Dios nos ha dado como iglesia? A ver si estoy bien. Acá está el propósito de los dones. Me parece que todavía no es acá. Me parece que me he anticipado un poquito. Acá está. Esto es lo que me marca a mí que por acá íbamos. ¿Estaremos más o menos en línea? Entonces, declarar los propósitos del ministerio de la iglesia y seleccionar una descripción de la forma en que el ministerio se usa para iniciar nuevas iglesias. Ya hemos considerado 2 funciones de la iglesia, que son las que ya están acá. Una, el evangelismo, y la otra, la enseñanza. Ustedes notaron que la característica de estas iglesias plantadoras de iglesias es que primero evangelizamos. ¿De qué forma? Variadas maneras, de distintas formas, de modo directo o de modo indirecto. ¿Cuál sería una forma de evangelizar de modo indirecto? Como lo hace el Centro de Adoración, me estoy acordando ahora, que hacen por allí en el cine el Día del Niño, y por allí no se predica tal vez abiertamente, pero hay gente que al escuchar esto, ¿quién es esta gente? Y se interesan por saber qué gente es esta que hace ese evento, cómo localizarlos, dónde ubicarlos, y terminan en la iglesia. Esa puede ser una manera indirecta. Conocí una iglesia que ellos repartían comida, y no folletos, sino repartían simplemente la comida, y si la gente le preguntaba y le repartían comida a gente indigente en Buenos Aires, los encontraban abajo de los puentes o los buscaban por ahí porque sabían. Entonces les daban estos recursos, y si la gente preguntaba, ellos igualmente le daban una palabra de Dios, obviamente, ¿no? Entonces sería una manera indirecta. Otros ya hacer campañas, aire libre, predicar casa por casa, bueno, tantas formas. Y lo habitual ahora por internet, ¿no es cierto? Poner anuncios, qué sé yo, los temas de la prédica, lindos videos, etcétera, etcétera, ¿no? El ministerio de la iglesia, decimos que la iglesia existe por otras razones para realizar estas 2 actividades, que hablamos de evangelismo y enseñanza. Estas funciones, sin embargo, son de importancia primordial para la misión de la iglesia hacia el mundo. Entonces, cuando el Señor concluyó su ministerio terrenal, ustedes saben que envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da los dones o las herramientas para que la iglesia pueda llevar a cabo esta gran comisión. ¿Cómo haríamos nosotros para llevar adelante la gran comisión si el Espíritu Santo no nos da las herramientas para hacerlo? Sería imposible, ¿no? Y vos tenés esto en Romanos, en Corintios, en Timoteo, en Efesios también, ¿no? Todos estos pasajes dan ejemplos de los tipos de dones del ministerio que Dios da a la iglesia. O sea,
¿Podemos plantar obras nuevas? ¿Podemos abrir nuevas iglesias? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha dado los dones a la iglesia. Las herramientas han sido dadas por Dios, ¿no? Entonces, dones del ministerio decimos que se usan principalmente en el cuerpo de la iglesia: profetas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, gente que administra, diversos géneros de lengua. Decimos que Dios ha dado en la iglesia. Dones del ministerio que se usan principalmente fuera de la iglesia: apóstoles, evangelistas, aunque también decimos que por allí, no sé la iglesia de ustedes, pero nosotros hemos hecho por allí campañas dentro de la iglesia donde tratamos de desacartonar a la iglesia y ha funcionado, ha sido lindo, aunque es lo más complicado por ahí, ¿no? Que gente nueva entre a la iglesia porque tienen prejuicios, tienen, qué sé yo, situaciones donde ellos han acuñado cosas que alguien les dijo respecto a la iglesia y no son así, ¿no? En tercer lugar, dones del ministerio que se usan dentro y fuera de la iglesia, como la exhortación, los milagros, la generosidad, dones de sanidad, de demostración de misericordia, ayuda. Aun cuando esta lista toca el uso principal, decimos, de estos dones del ministerio, todos pueden usarse dentro del cuerpo, o sea, dentro de la iglesia, cuando son necesarios, y todos pueden ser usados fuera de la iglesia también para suplir necesidades que estén presentes. Por ejemplo, el evangelista puede enseñarle a los miembros de la iglesia a evangelizar. Me acuerdo que había, por así, una iglesia que invitaban a Carlos Anacondia a dar estudios. Vos decís, Carlos Anacondia, te lo conocen o han escuchado hablar de él, un evangelista usado por Dios de una manera maravillosa allá por los años 90 en adelante, ¿no? Cómo Dios usó a Carlos Anacondia. Hoy ya es un hombre grande, un hombre mayor. Entonces, en una iglesia yo escuché que lo invitaron a él, pero no lo invitaron a una campaña. No, dice, nosotros queremos aprender a evangelizar. Entonces, eso es lo que ellos pedían, ¿no? Que Anacondia les enseñara, o sea, que realmente la iglesia quería aprender, entonces lo llamaron a él evangelista para que les enseñara a evangelizar. Y estaba bueno eso, ¿no? Entonces, estoy mirando las copias y en las copias también nos habla de el propósito de los dones del ministerio, ¿no? El propósito de esos dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, ¿no? Y decimos que Pablo hizo una lista de dones del ministerio que tiene el propósito de proveer para el liderazgo de la iglesia, ¿no? ¿Acaso solo ciertos creyentes poseen dones que pueden ser usados en la iglesia? No, Dios a todo aquel que le recibió le dio herramientas. Todos los creyentes deben ejercitar entonces esas herramientas y está en nosotros, los líderes, poder detectar a esos hermanos que tienen de parte de Dios esa gracia. Y cuando miramos la palabra de Dios, o sea, que tienen esa gracia, que tienen dones, dice la Biblia esto. Y él mismo constituyó, el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, y ahí te dice cuál es la idea. No es competir entre nosotros, que eso sería lo más terrible, o competir entre las iglesias, ¿no? ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos equipos tenés vos? ¿Cuántos tengo yo? ¿Vos tenés radio? Yo no. O si yo tengo, ¿a cuánto llegás de lejos con tu radio? Y esa competencia, ese gasto innecesario de gastarnos entre nosotros y perder de vista realmente lo que es la gran comisión que el Señor nos dejó, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de los dones, de las herramientas que Dios te dio a vos y Dios me dio a mí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Por tanto, los dones del ministerio que Dios concede a la iglesia son dados para hacer dos cosas puntualmente, decimos acá. Preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, o sea, que más gente esté involucrada. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Que es mucho el trabajo y los obreros son pocos. La mies es mucha, la cosecha es grandísima. O sea, siempre Dios hablando en grande, Jesús hablando en grande, pensando en grande y en multitudes. Es mucho el trabajo, pero son pocos los brazos, las manos para cosechar todo lo que yo tengo para darles. Y lo segundo era esto, edificar el cuerpo de Cristo, que más personas
sientan que realmente están invirtiendo bien su vida, su tiempo, asistiendo a nuestras congregaciones. ¿Por qué? Por lo que les conté de este matrimonio que vino el domingo pasado, no estuvo en la reunión, sino que llegaron después, y ellos decían que querían algo para su familia, ¿no? Tener algo para los jóvenes, tener algo para los adolescentes, algo para los niños, algo para los matrimonios, cosas que sean edificados, como dice acá, edificar el cuerpo de Cristo, un proyecto de discipulado, un ABC, el instituto bíblico, bueno, algo que la iglesia tenga para ofrecer, no solamente una reunión de día domingo donde la gente viene y después ya no hay más vínculos con la iglesia hasta el próximo domingo. Eso sería terrible, ¿no? Observemos que el Señor dio dones entonces para la edificación, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, el Señor quería que las atesoráramos, que las guardáramos, que las tuviéramos presentes. Entonces, en Efesios nosotros dijimos, nos muestra que Cristo dio herramientas, dones, para que la iglesia pudiera cumplir el mandato que Él nos dio. En Efesios también nos explica el proceso, ¿no? ¿Quién debe ir y hacer discípulos? Si Cristo da dones del ministerio a los miembros, o sea, la iglesia misma. Estos dones entran en operación en el cuerpo donde dice edificando, son las palabras que utiliza acá la palabra del Señor, preparando a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio, para poder llevar a cabo lo que el Señor desea que hagamos. ¿Ah? Muy bien, muchachos, ya llegó el final de la historia de hoy. A continuación, entonces, les voy a colocar el link que recién por cuestiones de internet, que va y que viene, por allí la cosa se complica. Después descarguen lo que les subí, porque les he subido un poco más de información como para que tengan allí presente. Y nos encontraremos la semana que viene. Obviamente que ustedes van a ir preparando cómo haría yo para abrir una nueva obra, para plantar la iglesia. Después de hacerlo, que será el trabajo práctico, el sumum de esta materia. Vos vas a tu pastor y le decís, pastor, deme los recursos porque me han dicho que usted me va a pagar mi sueño. No va a decir que yo te dije, puede tener problema con todo. Bueno, muchachos, que Dios les bendiga, que el Señor los use maravillosamente el fin de semana. Pastor Ariel, que tenga un cultazo en Rivadavia, que la gloria de Dios esté allí. Recién más temprano estuvimos almorzando con el pastor Juan y me dice que predica él, así que el Señor los bendiga un montón. Y bueno, la semana que viene estamos juntos, los espero. Invitado especial, Juan Carlos Gómez, y van a ver ustedes cómo se levanta una obra a pulmón, señores, porque esto que vimos ahora es del 2021, pero cómo se abre una obra en 1975, cómo se abría una obra en la época de piedra prácticamente, eso lo veremos el próximo sábado. Bueno, chao, que el Señor les bendiga, chaucito, Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Pastor Samuel. Muchas gracias por la clase, muy linda. Chao, bendiciones para todos. Bendiciones también para todos.